Universidad del Valle de Guatemala, excelencia que trasciende. ¿Qué decimos? Que regularmente violencia contra las mujeres, porque lamentablemente los registros indican que el 95% de los casos las mujeres son víctimas y los agresores son hombres. Esto quiere decir que algo está pasando con las formas de conducirse, los comportamientos de los hombres hacia las mujeres, que tiene que ver desde la niñez hasta su vida adulta. Así son las estadísticas, no nos estamos inventando nada, ustedes pueden verificar perfectamente en cualquier institución que reporta casos, Ministerio Público, Organismo Judicial, Policía Nacional Civil y organizaciones como las nuestras que atienden casos de violencia intrafamiliar. No sabemos si no hay registro de casos de hombres violentados porque realmente no existen tantos o porque a los hombres les da vergüenza denunciar la violencia. Entonces eso no lo sabemos, pero regularmente la violencia intrafamiliar la viven las mujeres. Bueno, ¿cuál es el objetivo del tema de la violencia? Tiene que ver con relaciones de poder, tiene que ver con si yo le pego a quien considero que puedo, yo lo hago con alguien que tiene menos fuerza o menos autoridad o que se considera el vaso frágil, yo lo hago con alguien que puedo, ¿verdad? Y entonces uno de los propósitos de la persona que agrede es humillar, acusar, dominar y mantener a las mujeres y miembros de la familia en una subordinación y sobre todo el control. Bueno, el origen de la violencia, porque estamos atendiendo las entidades y nosotras las ramas, pero ese árbol tiene una raíz y esa raíz es de dónde nace eso de la violencia intrafamiliar, de dónde es que hay conductas violentas. Pues su origen está en las relaciones desiguales de poder que les decía al inicio, ¿verdad? Se basa en el dominio, en las formas tradicionales de la educación, que empieza desde antes de que vayamos al kinder, desde antes de esa etapa ya empieza a gestarse en la mente de los agresores que pueden agredir. Donde el jefe o los jefes de familia ejercen todo ese control por medio de la fuerza, considerando esto no solo como algo normal, sino como un privilegio, ¿verdad? El jefe de familia, y se le pone ese título al que ejerce la autoridad. Entonces, el origen de las relaciones de poder es toda esa parte que a veces el niño está pequeño, el papá se va de viaje y lo primero que dice es que quedas a cargo de tu casa. Y ahí le está diciendo, él no tiene la edad, ni la fuerza, ni la capacidad para hacerse cargo de una casa, pero ya se lo delegan porque se supone que es hombre, y es el varón o es el hombre de la casa. Y entonces eso del dominio y del control se les va enseñando mucho, sobre todo a los chicos, desde muy pequeños, y por eso cuando son adultos con mucha facilidad ejercen la violencia entre ustedes mismos y hacia las personas que consideran vulnerables. En el caso de las mujeres, niños y niñas. ¿Qué pasa con la mujer que recibe violencia? Pues como es una cuestión de relaciones de poder, la traslada inmediatamente a quienes tienen menos poder, que son los hijos e hijas. Bueno, factores de riesgo para vivir violencia. Vivencia de violencia doméstica en su familia de origen, o sea, eso se trata de reproducir lo que vivió, aunque en este punto yo sí tengo una reflexión, y es que si dos personas convivieron en un hogar donde se vivía violencia, se ha demostrado que algunos optan por copiar ese patrón de relacionamiento y otros dicen, yo lo que viví no lo quiero repetir, lo que a mí me hicieron yo no se lo voy a hacer a mis hijos e hijas ni a mi esposo, y entonces no lo repiten, ¿verdad? Entonces eso también es una cuestión de decisión, no es algo que como forzosamente porque viví violencia así la voy a transmitir, cierto, ¿verdad? También dependencia económica, eso tiene que ver con que afortunadamente las mujeres que están en este salón, todas hemos tenido la oportunidad de educación superior, pero muchas de las mujeres en Guatemala no tienen esa oportunidad. Se les ha educado para dedicarse hacia la casa, las han dedicado para que ellas, su sueño mayor sea ser mamá. No es que sea malo, es que a veces solo se enseña. Y entonces no hay ambiciones de querer trascender, de querer pasar a un nivel superior de educación, mucho menos maestrías, porque si eso significa sacrificar a la familia,
hacer. Entonces viene que la mujer no tiene experiencia de trabajo, no tiene estudios, y cuando hay violencia, no me voy, no rompo mi círculo de violencia porque tengo dependencia económica, necesito que alguien me dé el dinero. Entonces a veces hay títulos que están colgados que nunca se ejercen, y ella no se va, aunque sea una médica, aunque sea una abogada, una psicóloga, porque no tiene experiencia de trabajo y le da miedo ir a solicitar. Entonces siempre dependiendo económicamente de él. Y por ahí hay un dicho popular que me gusta usarlo en este espacio, y es quien paga la orquesta manda en la fiesta, ¿verdad? Entonces quien da el dinero es el que manda, y por eso la dependencia económica es muy fuerte. Hay cosas que hacer al respecto, sí, motivar a las niñas desde muy pequeñas a que tengan ambiciones también de ser profesionales y que tengan experiencia de trabajo, aunque su marido, aunque su familia tenga una posición incómoda, pero que ella después no venga con el peligro de no me voy porque me da pena, voy a dejar mi estatus, mi comodidad, y mejor me quedo aquí aguantando una situación de violencia. Luego el aislamiento psicológico y social, y ustedes han de saber con el tema del caso Sicaviza, como por ejemplo ha salido a luz todo el aislamiento que ella tenía. Pues así pasa en todos los espacios de violencia. No les dan permiso de relacionarse con, mucho menos con otros hombres, con amigas, con parientes, con la familia cercana. Tienen que pedir permiso regularmente las mujeres para poder tener un ámbito social adecuado o constante, ¿verdad? Baja autoestima, yo no lo merezco, eso es producto de las situaciones de violencia, ¿verdad? Le están pegando y diciéndole que es inútil, que no sirve para nada. Por supuesto que su autoestima se va a ir al suelo, ella no se va a apreciar y se va a creer eso que le están diciendo, que es inútil además, ¿verdad? Cuando estamos embarazadas las mujeres también es una situación de riesgo, porque empezamos a depender de que si qué hago con un bebé, toda esa situación difícil. El consumo de alcohol y drogas también es un factor de riesgo. No es el origen de la violencia. Algunos dicen es que los hombres que toman son los de plano violentas. No, el alcohol y las drogas es un facilitador de la violencia. Lo que hace es ayudar, pero no es el origen. Porque hay gente que bebe o que consume drogas, pero que a la hora de estar en esa situación no pega, sino que se acuesta a dormir o se aísla y no molesta más, ¿verdad? Entonces no es eso una causa, eso es algo que ayuda. Bueno, tipos o cómo es que se manifiesta la violencia. Conocemos muchas, la física, ¿para qué les digo cuál es? Es toda la agresión que viene a nuestro cuerpo y que puede terminar hasta en la muerte, en el femicidio. En el caso de Sicaviza terminó hasta ahí, ¿verdad? El último peldaño de la agresión es el femicidio. Violencia sexual, que se da bastante en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque se tienen relaciones sexuales no consentidas. O sea, yo obligo a mi esposo, que se supone que para eso nos casamos, como una vez idea que no quiere o que no tiene ganas, no es posible, estamos casados. Entonces la violencia sexual se da muy fuertemente dentro del matrimonio. La ley dice que el consentimiento es el elemento importante. Entonces no dice si es tu marido, no importa si no quieres. Violencia emocional y psicológica, toda la violencia que va a nuestras emociones, a nuestra mente, a nuestra autodeterminación, toda esa parte que no incluye la física, pero que sí agrede a la persona. La violencia patrimonial, y volvemos otra vez, ¿verdad? El caso paradigmático que ha cubierto los medios de comunicación, el caso de Cristina, la violencia patrimonial, aunque tenían sus recursos, ella era limitada, según lo que cuenta ahora la familia, que controlaban bastante el tema de los ingresos, pues también se da. La violencia social, que es más fuerte, que de esa nadie habla, y es cuando la misma familia, instituciones, amistades, refuerzan que se quede en el círculo de violencia. ¿Para qué te vas a deshacer de tu hogar? ¿Por qué lo vas a dejar si es una buena persona? Dale tiempo, vas a ver que va a cambiar. Mira, mayores problemas, un día yo con mi marido lo superamos. Orar, anda con el pastor, con el sacerdote. Ahí vas a ver que va a cambiar. No es tan fácil. Todo eso es violencia social, porque la sociedad está forzando o está ayudando a que ella no tome una decisión sin se quede ahí.
Bueno, hay un famoso círculo de la violencia y algunos de ustedes estarán diciendo, pero no se quedan ahí porque quieren, y ahí están como que les gusta, como que ya se acostumbraron, si tan fácil es. Hay leyes, la familia, el recurso, se les dice, se les lleva las instrucciones, pero no hay modo, ¿verdad? Y sigue, yo digo que ya le encontró gusto a las. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que hay un círculo de violencia que nadie se da cuenta. Dale todo para que quede el círculo completo. Y se ha demostrado, por ejemplo, que cuando empiezan las situaciones de violencia, empieza con una acumulación del enojo. A esta fase es como una olla de presión donde la cosa está que ya va a reventar. Las víctimas o la mujer sabe que hay problema con el agresor ahí, sabe que va a estallar en algún momentito, le ve las miradas, las malas contestaciones, los cerrones de puerta, bueno, en fin, sabe que va a pasar algo, hay una tensión ahí. Luego viene la explosión y en ese momento vienen las acciones más brutales, más fuertes, estalla esa olla y agrede. Y luego viene la etapa de la distancia. Bueno, me distancio, nos separamos. En ese momentito de la distancia intervenimos nosotras, las instituciones que reciben denuncias, porque ella busca ayuda, dice qué es lo que está pasando, pone una denuncia muchas veces, bueno, hace algo, ¿verdad? Y él lo vive diferente, pero le está diciendo, bueno, que aprenda la lección, que no se mete, qué sé yo. Pero luego viene una etapa que es la etapa de la reconciliación o luna de miel. Ahí piden perdón, dan flores, se hincan, dejan de tomar, retoman los estudios, hacen un montón de cosas para reconquistar otra vez su espacio perdido. Y la mujer le cree y regresa. Pero al poco tiempo vuelve a la acumulación del enojo, vuelve a pegar, vuelve. Y una persona puede vivir en ese círculo años de su vida, todo el tiempo. La fase de la reconciliación puede durar una semana, un mes, hasta años de decir, pero él ya cambió, ya no me pega. Mire, tiene como 6 meses que no me levanta la mano, pero ya va a volver porque no ha buscado ayuda. Entonces, ese círculo se da constantemente. Lo que creo que queríamos compartir con ustedes es que lo vive diferente una víctima que un agresor. Por ejemplo, en la acumulación del enojo, él agrede a menores, se enoja por todo, es violento, celoso, humilla, hay tensión, se porta hostil. Y la víctima, al contrario, ¿verdad? Siente angustia, está consciente de que las agresiones se van a dar, hay ansiedad, evita las tensiones, ay, cállense, no molesten a su papá, él viene cansado, viene de viaje, está su trabajo muy importante, no lo molesten, no le digan nada, ella trata de evitar todo eso, tiene miedo, justifica las acciones violentas o los enojos, minimiza las cosas donde no es para tanto, solo es que está cansado, pero al que el fondo está muy desilusionado de lo que está pasando. Entonces, dense en cuenta cómo cada fase la vive diferente, tanto el agresor como la víctima. Y en la explosión, pues bueno, es el incidente más agudo, la descarga de todo el enojo y la rabia de parte del agresor. Y ella tiene sentimientos encontrados como miedo, odio, soledad, dolor, disociación, mejor prefiere pensar en otra cosa, se paraliza, a veces no hace nada, a veces sí busca ayuda. Y luego la distancia que les decía, ahí esa etapa importante en donde él le echa la culpa a sus adicciones. Ahí es donde sale con la bandera de decir, es que si yo no tomara, es que si mis cuates no me llevaran, es que es ese trabajo que tengo, es que tal vez yo no sería así. Él no se responsabiliza, él le echa la culpa a cualquier cosa menos a él en esta etapa de la distancia. En cambio ella toma algunas decisiones, a veces hasta siente culpa y ella empieza a decir, yo creo que si yo tal vez no usara las faldas tan cortas, o no me fuera a estudiar, o no me fuera a hacer tal cosa, a veces no estaría tan enojado. Empieza también ella a sentirse un poco culpable, hay confusión, hay miedo, se va de la casa a veces y a veces tiene pensamientos de muerte, que ella no quiere vivir porque siente que no le encuentra solución a su problema. Y luego cuando viene la reconciliación, otra vez, ¿verdad? Se viven los diferentes momentos. Entonces ahí el que más actúa es
el agresor, y entonces ya le manda las flores, se pone encantador, se hinca, llora, amenaza que se va a quitar la vida, que le den otra oportunidad, hace muchas cosas para conquistar y regresar. Ella tiene miedo, ella está un poco confundida, pero le cree en las promesas y le siente lástima, y por eso es que acepta. Entonces, cuando se atienden a víctimas de violencia, es común encontrar que pusieron una denuncia, pero que al poco tiempo ya están regresando con él, y entonces causa frustración no solo en quienes atendemos, sino en operadores de justicia también. Otra vez así, pero ya viene otra vez y ya se le dijo que ahí está y me gusta, y la gente es normal que cuando no conoce la dinámica que se da en la violencia, empieza a decir que realmente a la mujer o a la persona le gusta estar ahí, que ella es la que no quiere salir y que tiene todo para salir, pero que no sale. Bueno, efectos de la violencia intrafamiliar, psicológicos, muchísimos en niños, en niñas que viven, en adolescentes, en jóvenes, a cualquier edad la violencia nos afecta. A las edades que tienen ustedes, no se diga también, no somos inmunes a eso, no nos gusta ver, a nadie le gusta vivir en violencia. Trastornos, transformaciones, hay unos síndromes terribles que se han descubierto, y ustedes que les encanta la tecnología, pueden buscar ahí el significado de los síndromes. Hay un síndrome que las mujeres sufren cuando han vivido violencia, que se llama el síndrome de la interrupción aprendida. Y es cuando la mujer desde muy pequeña se le enseña a ser indefensa. Lo descubrieron con varios, los científicos con varios experimentos. Uno de ellos, que me gusta mucho, es el del elefante. ¿Verdad? El elefante al nacer lo quieren domesticar y lo quieren llevar a un circo y le colocan una cadena en su pata. Lo colocan, lo amarran y la cadena es muy grande, el elefante se quiere zafar y no puede, y lo intenta muchas veces y no puede, va creciendo la cadena, y llega un momento en que el elefante es tan grande que no hay cadena que le sea igual, pero como aprendió desde pequeñito que de ahí no se puede soltar, no lo hace. Y ustedes ven en los circos que ahí está el elefante con una cadenita, pero no se suelta. ¿Por qué? Porque aprendió que no se puede. Si él supiera la fuerza que tiene, podría quitarse esa cadena, desarmar la carpa del circo y hacer muchas cosas. Hay mujeres que han aprendido a ser indefensas desde chiquitas, porque en su casa les enseñaron eso. La sociedad, el sistema les enseña a ser así, las leyes les enseñan a ser indefensas. El apellido de casada somos nosotras porque hay que llevarlo, ¿verdad? Porque eso significa respeto. Y por ahí se muere el fulano y todavía hay quienes se ponen viudas de. O sea, ya ni existe el hombre y todavía le pertenecemos a un muerto. El sistema es el que nos lleva a esto de la indefensión aprendida. ¿No? Necesitamos a alguien más. Los cuentos de hadas, alguien el príncipe que me va a salvar, las canciones, las novelas, las películas, todo, la escuela, la iglesia, ¿verdad? Entonces hay un montón de cosas que nos ayudan a mantenernos indefensos. Lo desarrollan las víctimas. No, es que no se puede, es que mejor por aquí, yo soy la que tengo que cuidar de mis padres. Entonces cuesta un poco. Por eso las mujeres no rompen sus círculos de violencia, porque ellas se sienten indefensas, se sienten que romper es la tradición, las costumbres, que van a decir una mujer para casar, no, eso les pesa a las mujeres y cuesta mucho. Bueno, traumas y amenazas, los efectos físicos, miren ustedes, desde pellizcones, jalones de pelo hasta mutilación de los miembros del cuerpo de las mujeres. Tenemos una usuaria nuestra que ahora, pues, afortunadamente se recuperó y pertenece a un grupo de teatro donde enseña a ella a la no violencia contra las mujeres, que el marido le quitó su brazo de un escopetazo. Se le ocurrió que así se tenían que resolver las diferencias, y nuestra usuaria anda trabajando, la ve y ahora recuperada ya sonríe. Y a veces digo yo, ¿cómo Valema puede sonreír tanto y dar tanto para la gente sin un brazo? Y ustedes la ven y se le ve aquí, pero ahora está en un grupo de teatro y todo. Pero miren, efectos físicos, alguien se le ocurrió. Las mujeres han perdido ojos, dentaduras, cabellos, la vida misma, ¿verdad? En esta parte. Sexuales, los embarazos no deseados. ¿Cuántos embarazos hay que llega él polo, drogado, con ganas de tener intimidad
terminar con la pareja y ella no quiere y la agarran a la fuerza. Entonces son los embarazos no planificados, no deseados, abortos en condiciones de riesgo, en el momento de la agresión también han perdido a los bebés, a patada limpia, como decimos en Guate. También las rasgaduras, mutilaciones en otros países. Ustedes saben que las mujeres la mutilan genitalmente, les quitan su clítoris porque no quieren que las mujeres sientan placer desde que nacen muy pequeñas. Hay mujeres que mueren. Hoy día, octubre 2012, sigue pasando en el mundo esta aberración, este crimen. En Guatemala no hay mutilación genital, no hay ablación genital, pero sí lo hay en la mente de las mujeres. Aquí nos han mutilado a veces el deseo de la libertad, de la independencia, de la superación, con todo lo que el sistema nos da. ITS, infecciones de transmisión sexual, el VIH. Ayer tuvimos una jornada de pruebas rápidas de VIH para nuestras usuarias en los centros de atención y para el personal también de nuestra organización, y es increíble cómo nos contaban que la epidemia se ha feminizado. Hoy día el SIDA tiene, o el VIH tiene el rostro de mujer, ¿verdad? Somos las mujeres con pareja estable, jóvenes, que más VIH tienen. No crean que son las que trabajan en prostitución o los gays, como se piensa. Son mujeres casadas. ¿Por qué? Porque están confiando en la fidelidad de su pareja, confiando en que no hace nada afuera y resulta que sí le ha llevado el VIH adentro. Entonces, increíble. Bueno, efectos económicos muchísimos, muerte de miembros de la familia como suicidios, homicidios, asesinatos, parricidios, bastantes. También, bueno, cómo se socializa la violencia en la familia y en la sociedad, desde que regalamos los primeros regalos a los niños, que son las pistolas, las espadas y todo eso, les estamos diciendo que ellos tienen permiso social para ejercer la violencia, ¿verdad? Y cuando las niñas nos regalan muñecas y trastecitos y la casita de la Barbie y no sé qué más, les están diciendo usted está destinada para algo. Bien, nos entrenan desde muy chiquitas, ¿verdad?, a hacer para la casa y a ellos a hacer para afuera. Y esa educación sexual con roles que nos imponen a los sexos es lo que ha llevado, donde se aprende la violencia, donde se socializa la violencia. ¿Y qué provoca la violencia dentro de la familia? Pues la desintegración familiar. Organizaciones como la nuestra nos acusan de que ustedes están dividiendo hogares, deberían de ser pro familia. Y no somos, nosotras estamos atendiendo a víctimas, no causamos la desintegración. Cuando vienen a nosotras ya hay problemas serios. Lo que estamos haciendo es un mandato de poder atender a las víctimas. No somos centros de rehabilitación familiares, no somos los espacios. Ahí la iglesia había que meterse muy fuertemente, ¿verdad? No a forzar a que esté, sino a trabajar en esto de la desintegración familiar, a decir que no somos mártires las mujeres y que también tenemos derechos iguales que los hombres y que la violencia no se justifica con nada. Bueno, ¿qué estrategias de apoyo contamos en Guate? Psicológicas para las mujeres. Es necesario que una mujer que ha vivido demasiada violencia o que ha vivido muchos años de violencia, no es fácil que rompa su ciclo, necesita apoyo, atención en crisis, terapias individuales y grupales, grupos de apoyo, de ayuda y establecer un mecanismo de traslado de víctima a sobreviviente. Es víctima ahorita, luego sigue y puede llegar a ser una sobreviviente de violencia, como la señora que les conté que anda trabajando en el teatro, haciendo algo, ella es una sobreviviente, ahora comparte su experiencia, le habla a operadores de justicia, mire, cuando ustedes no atienden una denuncia, esto puede pasar. Entonces, este establecimiento de trasladarlas hacia otro lado para poder ser legales y leyes que amparan a las víctimas. Está la ley contra el femicidio, que es la más importante en este momento. La ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar es una ley que protege a toda la familia, que le dieron un montón de conceptos y todo, pero que no le dieron dientes, decimos nosotras, para actuar, porque no era considerada la violencia contra la mujer un delito. En cambio, con la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ya tenemos un marco legal que nos ampara en ese sentido.
instituciones que reciben denuncias y desarrollan procesos de protección desde el gobierno, desde la sociedad civil. Y es importante, y no sé si el material que tienen ahora tiene un plan de seguridad, creo que está incluido, el material que aún no se imprimió, en donde habla también de establecer un plan de seguridad para las víctimas. Miren, hay cosas tan sencillas de decirle a las señoras, desde mire, si empieza el pleito, no se meta a la cocina porque hay cuchillos, y es lo primero que va a agarrar para darle, es donde hay armas, no se meta ahí, no se meta a ciertos espacios, haga tal cosa, tenga a mano documentos, resguarde tal, como establecer con ellas un plan de seguridad. Y no es una receta porque no a todas es igual, hay condiciones de las mujeres distintas. Teníamos una señora que le dijimos, mire, por favor, no dejen con llave las puertas en la noche, y nos contestó, yo no, en mi casa no tengo puertas, porque mi casa es muy pobrecita, y entonces yo lo que tengo es una tranca, no tengo llave, una tranca pongo. Entonces, para hacer un plan de seguridad hay que primero conocer a la víctima y ver qué es lo que ella tiene a la mano para ver qué le diciendo, ¿verdad? Bueno. Económicas y patrimoniales, pues protección legal para contar con las famosas pensiones alimenticias o mecanismos de protección de bienes, porque también donde hay bienes, ahí hay pleitos seguro, aunque sean las familias más unidas, cuando hay dinero siempre hay problemas. Y en el caso de las separaciones, inmediatamente hay un alzamiento de bienes, es el término legal, que el marido, que regularmente pone todo a nombre de él, ¿verdad? Y no a nombre de su familia, traslada esos bienes a otras personas. Yo estoy en proceso de divorcio y todas mis empresas y todo lo traslado a otro lado, ¿verdad? Para dejarla a ella en la calle. Y le voy a demostrar que ella tiene para sustentarse, para no darle la famosa pensión alimenticia. Pero hay estrategias legales para proteger el alzamiento de bienes y que se dé una pensión adecuada, ¿verdad? Para eso se necesita todo el apoyo legal que algunas organizaciones brindan. Bueno, sociales es muy importante, ahí entran ustedes también como institución educativa, el apoyo familiar, el apoyo de personas amigas y vecinas. Si sabemos de alguien que está viendo violencia, lo mínimo que podemos hacer es indicarle que hay lugares donde las pueden ayudar, animarse a denunciar. La denuncia ahora, según la nueva ley, es de oficio, ya no es, no me meto en eso porque no son problemas míos, son problemas personales. Tenemos una responsabilidad, y la persona que no denuncia, que usa el silencio, la indiferencia, también es cómplice de la violencia. Estamos promoviendo que, si ustedes saben de casos de violencia, denuncien, se pueden hacer de forma anónima también, ¿verdad? Si no se quieren involucrar, pero hay que hacerlo. Bueno, instituciones que nos pueden apoyar en el programa de prevención de la violencia, que es parte del Estado. La Defensa Pública Penal tiene un modelo que no solo defiende al agresor en los implicados de un delito, también tiene un modelo donde puede ayudar a las víctimas de violencia intrafamiliar. De la sociedad civil, la Fundación Sobrevivientes, que ustedes han oído hablar bastante de la organización por el caso Sicarios y otros casos, en que la Fundación trabaja casos de alto impacto. SICAM, nosotras que contamos con centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar, 5 departamentos estamos en las capital también. Bueno, y está un poco el eslogan de la campaña de Alza la Voz, como Avon, una empresa privada, se ha comprometido a nivel social a apoyar esta causa. Avon sacó una campaña hace mucho tiempo que decía: no te maquilles, denuncia la violencia. Y era irónico ver que una empresa de maquillaje para las mujeres dijera: no te maquilles, debería llamar la atención. El programa lo que quiere es precisamente que alcen la voz las mujeres, de decirles que no están solas y de apoyarles en esto de pasarlas de víctimas a sobrevivientes, que es una de las tareas que tenemos. Esa es la información que tienen en sus manos, y con eso quiero terminar, pero abrir el espacio por si tienen algún comentario, alguna duda, alguna aportación que quieran hacer. Estamos mucho. Sí, yo un comentario. El año pasado yo estuve involucrado en un proyecto donde trabajamos con mujeres que han sido casos de trata, pero existe un porcentaje alto de hombres que también son víctimas de maltrato, y me da curiosidad, digamos, un poco que el enfoque completo de la presentación y todo lo que es también dirigido a mujeres
y que de hecho era un problema con ellos porque no tenían dónde buscar ayuda, porque como son hombres, es bien complicado porque no los aceptan en algunas organizaciones. La PGN incluso va con ese problema porque los lugares donde tienen a las niñas son refugios. Son solo para mujeres, no hay para hombres, entonces es bien complicado. Pero sería como interesante o bueno que ustedes también digan que no solo es para mujeres, ¿no? Porque existen casos de todo tipo siempre, entonces no sé, solo sea un comentario. Sí, ¿ustedes solo atendían a mujeres o también podían hablar porque debe de alguien simplemente habiendo tan pocas instituciones que solo apoyen un poco la población? Yo me podía pensar cuando usted decía, supongamos, cosas de la dependencia económica. Yo tengo hermanos, tengo sobrinos y he visto también que supongas a los hombres también crecen con eso de tener un buen puesto para mantener. Si no puedes pagarle no sé qué a tu novia, ahora la novia no puede pagar una cuenta porque no hay visto. Si no tiene éxito, eso es un fracasado, pero no entiendo, o sea, si tiene una carga emocional bastante fuerte también, y que a veces eso involucra a otro tipo de política. Entonces, como que paralelamente a todos esos arquetipos o estereotipos, incluso de las niñas, también los niños con una carga emocional fuertísima. ¿Alguien más? Por ejemplo, cuando tú decías por qué la presentación va dirigida a las mujeres, pues nosotras trabajamos mujeres porque, vuelvo a decir lo que dije al inicio, el 95% de los casos son víctimas de mujeres y niñas. Hay niños, ¿verdad?, que también sufren violencia, violación sexual muy fuertes. No sabemos si realmente los hombres no quieren denunciar porque les da mucha vergüenza, porque esa carga de la que tú hablabas, de los estereotipos del hombre fuerte, de cómo voy a decir que a mí me está pegando la mujer, si eso no, del fuerte soy yo, de ejercer la autoridad, soy como hacen eso que yo tengo a alguien que me manda, eso no puede ser. Entonces es posible que no denuncien por eso, o realmente no hay tantos casos, ¿verdad? Y entonces las energías y las baterías se han destinado hacia las mujeres y por eso los refugios reciben niños hasta cierta edad que son parte de los círculos de violencia. Nosotras también atendemos hasta 12 años, por ejemplo, a los niños a nivel psicológico, para sus terapias, más allá ya no atendemos hombres tampoco, ¿verdad? Y muchas organizaciones del Estado. El Estado es el principal llamado a dar respuesta a este fenómeno de la violencia y ustedes se dan cuenta que tampoco el Estado tiene. PROPEVI, por ejemplo, el programa de prevención de la violencia, se fue cerrado durante el gobierno pasado completamente y era el único lugar del Estado y de Guatemala que tenía terapias para agresores, porque atendemos a las mujeres, pero ¿qué pasa con el que está generando la violencia, ¿verdad? ¿A dónde va a terapia? Una de las medidas de seguridad es que busque terapias y ¿dónde? Lo tiene que pagar y él está diciendo que no tiene problemas, no lo va a hacer. Entonces, lamentablemente así es, el Estado no da respuesta, la sociedad civil nos hemos metido un poco a quererle dar respuesta a las mujeres, pero sí, con los hombres habría que hacer algún movimiento de la nueva masculinidad. Como tú decías, desde que se les enseña que el éxito es tener dinero, no tienen que tener miedo a los hombres, fíjense que les han vedado hasta su derecho a la ternura, ¿verdad? Al miedo, a las emociones, pareciera que no fueran humanos, que tienen que ser siempre fuertes, valientes, y eso es fuerte. Y en el plano de la sexualidad también, ¿verdad? Tienen que ser los maestros siempre los que tienen que enseñar. Si una mujer es experimentada y ha tenido varias parejas, esa mal vista, ¿verdad? Esa no se casa uno. Pero ellos sí pueden probar muchas veces porque tienen que enseñar. Entonces nosotros las alumnas, ustedes los maestros, esas diferencias tan marcadas entre los sexos y esos estereotipos nos ha hecho mucho daño, ¿verdad? Muchísimo. Y yo sí quisiera decirles que los hombres pueden, incluso ustedes, hacer un movimiento de nueva masculinidad, ¿verdad? O sea, esa masculinidad que se les ha enseñado, en que yo les apuesto que esa carga de querer parecer siempre fuerte, saberlo todo, es dura para ustedes también, ¿verdad? A mí miro yo a veces que les cuesta llorar, a nosotros las mujeres tenemos permiso social para eso,
y una película, vamos al cine y ya nos echamos la chillada, pero ellos nos sientan el nudo aquí. Estas son las películas, vamos a hacer. ¿Pero por qué? Porque así les han enseñado, ¿verdad? Solo cuando están tomados, entonces se dan permisos a veces de ellos, ¿verdad? De hacer, o de ser cariñosos, ¿verdad? Si son muy cariñosos se van a montar y miran, siempre están con esa masculinidad muy fuerte de querer parecer el todopoderoso, y les ha hecho daño también, porque ha de ser duro. Y para nosotras las mujeres enseñarnos un poco, si no queremos cambiar roles, porque no es esa la función, no es que ahora le demos vuelta y las mujeres ejerzamos el poder y mandemos y queremos ser las presidentas, las diputadas, las pastoras de las iglesias, porque esos espacios tampoco nos dan chance, ¿verdad? No solo los hombres. Entonces, no es que le queramos dar vuelta y ahora los subordinados son ustedes, no. Lo que quisiéramos es una igualdad, que nos traten. Iguales no vamos a ser físicamente, miren, a mí me gusta ser mujer, estoy feliz siendo mujer, pero que me traten igual que ustedes, eso sí es un derecho que tenemos fuertemente, y que las mujeres necesitamos esa igualdad de oportunidades y de trato, ¿no? A mí me vino una duda cuando planteé el tema de que nuestro sistema es el que marca las personas como muy femenino, pero entonces nuestros principios fisiológicos y emocionales diferenciales que nosotros tenemos desde la misma concepción, ¿verdad? Desde el vientre de la madre, que vamos a decir tiene lo masculino y femenino. Obviamente cuando nosotros tenemos un desarrollo ya tenemos ciertas diferencias que vienen intrínsecas en nosotros. Entonces, ¿qué tanta influencia puede tener nuestro sistema cuando nosotros ya traemos ese chip en nuestro ser? O sea, ¿qué tan responsable puede ser nuestro sistema cuando nosotros ya traemos, digamos, las diferencias morfológicas que son tan marcadas, o sea, las diferencias intrínsecas que nosotros ya traemos desde nuestra concepción? Y también mi otra duda es igualdad de género. Si nuestras madres en nuestro hogar, o sea, me enseñan a que, pues, yo juego con un matito, yo juego con un cincel, y la niña juega con su muñeca y con su casa. O sea, creo que el primer punto es identificar de dónde viene la formación y desde dónde nos empiezan a enseñar cuál es nuestro sistema. Sí. Bueno, mira, lo primero es que diferencias fisiológicas y anatómicas las tenemos, y esas son palpables de ahí, y nadie eligió ser hombre y mujer, y sin embargo funcionamos y nuestra forma de nuestro cuerpo es diferente y va cambiando también con el tiempo. Pero, por ejemplo, ¿cómo influencia el sistema estas diferencias? Es que estas diferencias anatómicas, fisiológicas están bien, nadie se está metiendo con eso, ni queremos cambiarlo. Lo que sí queremos es que a la hora del aprendizaje de los roles, de la feminidad y la masculinidad, como tú decías, porque eso sí se aprende, ¿verdad? Eso sí, al nacer, y depende de la sociedad en que vayamos a nacer. Aquí mismo en Guatemala, nacer en la capital y nacer en Sololá o nacer en Zacapa son marcadas diferencias para el género, ¿verdad? Entonces, desde ahí es donde estamos nosotras apuntando a que la socialización no sea tan diferenciada, ¿verdad? Porque sí influencia, pero es que es todo, ¿verdad? Uno mira cómo la vida de las mujeres y de los hombres está marcada y destinada a los roles, y te lo muestran en todo. En los anuncios de televisión tú miras, ¿verdad? Los carros, las mujeres con los eventos de belleza, realmente siempre bonitas, siempre bien arregladitas, siempre agradables. La mujer no tiene que ser gritona ni mandona, porque esa se sale el estereotipo, sí, son dulces, unas que cuidan. Y entonces yo digo, miren, cuando jugamos a la muñeca ni podemos caminar ustedes, y ya las chiquitas ya hacen así para arrullar al bebecito, porque es el muñeco, el entrenamiento que nos dan. Entonces después nos dicen que naturalmente somos las más capacitadas para amar a los hijos, porque como los traemos aquí 9 meses, entonces somos las capacitadas para hacerlo. Entonces dicen, no, es que ellas son más tiernas por naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Digo, que entreno el que nos dan realmente desde chiquitas para hacerlo. Los hombres pueden hacer exactamente lo mismo con los hijos, lo único que no pueden hacer es amamantar, porque por obvias razones físicas que tú abordas no es posible, esas diferencias están marcadas. Pero podrían establecer un vínculo igualmente de fuerte y de identificación con los hijos y las hijas si se metieran en toda esa parte del cuidado que nos han delegado y empezado. ¿La mujer reproduce el sistema? Sí.
la mujer, como nos han endosado la carga de la educación, sí, ella reproduce, enseña esas diferencias que tú decías, que sí, sea la que le dice que no juegue con el muñequito. Si un niño chiquitito empieza a jugar con un muñequito y le empieza a hacer así, no crean ustedes que van a decir la sociedad o la misma mamá, ay, es que está desarrollando la ternura para que sea un papá cuando él sea grande, porque va a ser papá. Y después le vamos a exigir que sea cariñoso, atento, que no se da cuenta que la niña tiene problemas y no es amigo de sus hijos. ¿Por qué los niños siempre quieren estar con mamá y no con papá? Porque no sea la que todo el tiempo está con ellos. Entonces, queremos eso, pero no les queremos dejar jugar las muñecas porque pensamos que se van a volver de otro lado, ¿verdad? Que algo está pasando. Como que si la sexualidad y la orientación sexual tuviera que ver con las muñecas. Entonces, ¿cómo influye el sistema? Ay, Dios, solo date cuenta de la iglesia cómo es que nos dicen, ¿verdad? Y hay unos versos ahí que dice, ¿verdad? Si él es agua, si él es fuego, tú tienes que ser el agua. Y regularmente nos ponen funciones de apagar las cosas, de ser más dóciles, más suaves, más tiernas, cariñosas, porque así es. Y la fuerza a ustedes que viene a provocar es que estos con mucha facilidad ejercen la violencia, ¿verdad? Quizás por ahí. Empezar, como te digo, para mí es como que ustedes también los hombres empiecen a reflexionar sobre una nueva masculinidad que no tiene nada que ver con la orientación sexual, ¿verdad? Eso es otro tema. No tiene nada que ver con si es aprendido, que es biológico. No tiene nada que ver con el asunto de los roles. El color rosado, si ustedes se lo ponen, no se van a volver gays. La gente les va a decir que sí, porque es tan raro, ¿ah? Los metrosexuales que de repente se hacen una su mascarilla por ahí, ¿verdad? Ah, que eso de plano se está volviendo del otro lado. No se pueden ni cuidar, ¿va? Ni hacerse algo porque ya les está ahí eso. Por eso es que yo les digo que la masculinidad de ustedes ha de ser fregada, ¿verdad? Porque es un requerimiento muy fuerte, pero para nosotras las mujeres también es fuerte eso. ¿Se me quedó otra cosa en el tintero? ¿Alguien más? ¿Alguien hablar? ¿No? No, ¿verdad? Estadísticas, póngase de hombres agresores, hay 21 mujeres que van a tener 2 años. En el caso de los niños, madres, la diferencia entre madres y padres, se me vino ahorita esto de su madre, no sé si comenzarán a estar caso de esta niña con su madre agresora, y con el secretario, hasta el momento de Italia, ¿verdad? Se me volviendo. Entonces, ese tipo de. Hay alguna asociación también, donde tratar a la agresora, a la madre agresora, al padre agresor, no que el agresor, cuando la madre es agresora y traslada a la... Sí, sí, la defensa tiene, también tiene, nuestra organización trabaja, incluso tuvimos un tiempo una escuela de madres, y le pusieron que no mucho nos gustaba, porque escuela de madres, ¿verdad? Estamos diciendo que dejen de estarle diciendo a las niñas que solo para eso. Pero nuestra psicóloga encargada decía, pero es que miren, es como una escuela porque ellas están, ya son madres, pero son madres agresoras. Entonces no las refería a la Procuraduría General de la Nación para que ella, después de cierto tiempo de terapia y todo, pudiera empezar a pedir otra vez la custodia de los hijos y todo. Pero lo que vimos con ese grupo de mujeres que atendíamos era que ellas trasladaban la violencia, todas habían vivido violencia de pareja, habían sido violentadas sexualmente en la niñez, había bastante historial de violencia que después lo trasladaban como más de ¿verdad? Sí hay mucho índice de violencia. Los niños y niñas que viven violencia dentro de su casa, aunque no los golpeen, son víctimas también secundarias de la violencia y muchas veces directas, a veces de la madre que la recibe y a veces del padre también, del padre de la madre se imagina, ¿verdad? Pero sí tienes razón, en el tema de los niños, nuestras organizaciones trabajamos más con las mujeres y con un grupo familiar, sobrevivientes y nosotras. Pero hay organizaciones como la Misión Internacional de Justicia, algunas entidades que atienden casos de la niñez, especialmente en Guatemala. Bueno, no más aportaciones. Si necesitan material, yo creo que las compañeras de algún trajeron por si le quieren regalar a alguien o le quieran repartir o llevar a alguien que se entere de la información básica, con mucho gusto están disponibles.
Bueno, Dianita, no sé si tienen algo más. Gracias. Agradecerles entonces su presencia y bueno, ojalá que de aquí salgan algunas iniciativas bonitas en la universidad para atender el tema también de la violencia. Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt.